La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Saludemos a María Santísima diciendo: Alégrate María, gracia plena, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, luz divina, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, una vez más aquí en la fe que celebramos. Radio San Juan Diego, Diócesis de Cuautitlán. Hoy deseo iniciar con la siguiente pregunta. En relación, ¿verdad?, a nuestros temas que estamos llevando a través de sesiones, pues me gustaría que participaran. Anímense, dando respuesta a la siguiente pregunta. Fíjense, un proclamador de la palabra de Dios hoy en día puede prepararse para ejercer su servicio a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pues ojalá se animen, queridos hermanos, y puedan compartirnos su respuesta. Ahí a través del chat, que ya desde ahorita ya están abiertas nuestras redes, todo ya está activado, desde ahorita y en el momento que tú los dispongas. Pues así sea. Me alegra mucho que estén aquí, en verdad, para continuar con estas sesiones sobre los proclamadores de la palabra de Dios. Un tema muy, muy importante, hermanos, muy importante para saber conocer nuestro servicio, nuestra labor dentro del llamado, ¿verdad?, de la misión que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Hoy exploraremos la importancia de los lectores en la vida de la Iglesia y en la transformación de la fe. ¿Cómo vamos cambiando a través de comprometernos en el servicio a Dios? Les invito pues a seguir en sintonía para conocer cada vez más sobre el servicio de los proclamadores de la palabra de Dios. Hermanos, en la liturgia cristiana, la proclamación de la palabra de Dios es un elemento fundamental. Los lectores tienen pues la responsabilidad de proclamar la palabra de manera clara y con autoridad. Por ello es importante, primero, prepararse adecuadamente para proclamar la palabra de Dios de manera efectiva. Entonces, esto incluye la lectura y el estudio de la Sagrada Escritura, así como la práctica de la proclamación. Hay que estar ensayando, practicando, que se refiere aquí más bien a la aplicación y el cumplimiento de los principios y enseñanzas de la Biblia en la vida diaria. El cumplimiento de los principios, hermanos, y enseñanzas en esa aplicación
de todo lo que vamos leyendo, reflexionando en la Biblia, ¿verdad? Para nuestra vida diaria. Entonces no solamente es leer bien y estudiar la palabra de Dios, sino que también hay que vivirla, aprender a vivir la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La proclamación de la palabra como un acto de servicio a la comunidad. Te preparas, te vas formando, pero debes de tener presente que esa formación no es solamente para ti, para que se quede en ti, sino hay que ser conscientes de tu servicio para la comunidad. Por ello, los lectores deben de conocer y de saber, ser conscientes de que están sirviendo a la comunidad. De ahí, pues, que su preparación sea más formal, más de entrega, más espiritual. Ahora, queridos hermanos, vamos a ver una comparación. Vamos a reflexionar sobre lo siguiente. Esa comparación entre Jesús y los lectores de la liturgia hoy en día. Por ello te invitaba a reaccionar a la pregunta, ¿verdad? ¿Un proclamador se puede preparar a ejemplo de Jesús? Vamos a ver las comparaciones. Primero, al proclamar la palabra de Dios, fíjense, tanto nuestro Señor Jesucristo como los lectores en la liturgia proclaman con autoridad. Sin embargo, la autoridad de Jesús es única. ¿Cierto? Claro, ya que es la palabra de Dios encarnada. Entonces, tanto Jesús como los lectores hoy en la liturgia deben prepararse adecuadamente. Sin embargo, la preparación de Jesús, hermanos, fue única, ya que fue la preparación de la palabra de Dios encarnada. Nuestro Señor Jesucristo siempre se preparó. No por ser el Hijo de Dios se escuchó alguna vez que Él dijera, pues ya me lo sé todo, ya no tengo necesidad ni siquiera de repasar. No, al contrario, nuestro Señor Jesucristo siempre se preparó para la misión. Estuvo en unión, en oración con su Padre Celestial, atento al llamado, a lo que nuestro Padre Celestial le iba a encomendar. Entonces, tanto Jesús como los lectores proclaman la palabra de Dios como un acto de servicio a la comunidad. Y recordamos, ¿verdad? Recordemos aquellos pasajes, aquellas imágenes en las que nuestro Señor Jesucristo pues se preparaba, ¿verdad? Y se presentaba en la sinagoga para dar ese servicio a la comunidad, como tú, como muchos de ustedes hoy en día lo hacen. Sin embargo, ese servicio de Jesús fue único, ya que fue el servicio de la palabra de Dios encarnada. Jesús es la encarnación de la palabra de Dios, hermanos, es decir, que es Dios mismo que se hizo hombre. Un proclamador de la palabra de Dios hoy en día se puede preparar para ejercer su servicio a ejemplo de Jesús. Compártenos algo. Tú como proclamador de la palabra de Dios, desde donde lo hagas, ¿verdad? Desde tu ámbito de vida. ¿Cómo te preparas? ¿Crees que tu preparación sea a ejemplo de nuestro divino Maestro Jesucristo? ¿Qué hacer entonces? Primero, conocer y amar la palabra de Dios. Si no conoces lo que haces, lo que realizas, a quién sirves, pues va a ser imposible que lo lleves a cabo. Conocer y amar la palabra de Dios. También hay que dedicar tiempo a estudiar la lectura, la Sagrada Escritura también, especialmente aquellos textos que vas a proclamar. Meditar,
hay que entender su significado y principalmente aplicarlo a tu vida. Es lo principal. Ora con la escritura, haz oración pidiendo siempre a Dios que te ilumine, que te guíe en tu servicio. Desarrolla habilidades para que la proclamación pues sea efectiva. Practica en voz alta. Y siempre hay que buscar pues desarrollar, ¿verdad? Avanzar en esa preparación. Por ejemplo, tu pronunciación, tu entonación y ritmo. Siempre estar atento a ello. Hay que desarrollar habilidades para así te comuniques de manera efectiva. Siempre sin olvidar considerando la audiencia y el contexto. ¿A quién? ¿A quiénes vas a proclamar? ¿Quiénes te van a escuchar? Considera entonces el uso de recursos visuales, recursos auditivos, para así apoyarte de la proclamación de la palabra, que sea escuchada, que sea eficaz. Y muy, muy importante, tu preparación espiritual. Ora por la comunidad a la que vas a servir. Ora por aquellos que te van a escuchar, pidiendo a Dios que te guíe, que te dé sabiduría. Busca la guía del Espíritu Santo en tu preparación y en tu servicio. Siempre y en todo momento, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname, porque Él es quien nos va a guiar, Él es el que te va a guiar. Y todo también depende de tu preparación que vas llevando. Entonces es importante mantener una vida de oración y una vida de reflexión. No solo decíamos, ¿verdad?, leer y leer. Hay que ir meditando y reflexionando lo leído. Busca crecer en tu relación con Dios y en tu comprensión con la palabra. Vive según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al leerla, esto te va llevando a ti principalmente en un cambio espiritual. Busca ser siempre un modelo de vida cristiana para la comunidad, para los que te están viendo. Sé un servidor humilde, dispuesto a aprender y a crecer en tu servicio, a crecer cada vez más y más en ese servicio que vas entregando a la comunidad. Mantén una actitud de gratitud, de amor hacia Dios y hacia la comunidad hacia la cual vas a servir o estás sirviendo. Pues bien, trata de seguir estos pasos y podrás prepararte para ejercer entonces tu servicio como proclamador de la palabra de Dios de manera efectiva y a ejemplo de Jesús, nuestro divino Maestro. Hermanos, la presencia de Jesús en la sinagoga es un tema muy importante que muestra su conexión, fíjense, muestra esa conexión con la tradición judía, su autoridad como maestro, su conexión con la comunidad, su compromiso con la misión de Dios. Dar un sí a Dios, entonces, es una respuesta que compromete. Jesús cumplía con todo ello. Su presentación como Mesías y también su conflicto con las autoridades religiosas de la época. Todo ello, pues esto es un tema muy importante en lo cual vamos viendo, descubriendo esa conexión de Jesús con la tradición judía. La escena de Jesús haciendo la lectura de la Torá en la sinagoga es un episodio importante en la vida y ministerio de Jesús. En la tradición judía, hermanos, la Torá es considerada la palabra de Dios revelada a Moisés en el monte Sinaí.
la lectura de la Torá es un acto fundamental en la vida de la sinagoga. Y lo podemos ver. Es algo muy importante. Y hasta la fecha, hermanos, debe de ser para todos nosotros algo muy importante. Fíjense, en la sinagoga la lectura de la Torá se realizaba en un orden específico. Entonces vemos ya desde ahí la preparación, el respeto a las cosas de Dios. Comenzando así con la lectura de la porción semanal de la Torá, seguida de la lectura de los profetas y de otros textos sagrados. Y veamos, vamos a los pasajes bíblicos. Si pueden, acerquen su Sagrada Escritura o váyanlos anotando. ¿Para qué? Para que posteriormente ustedes los puedan reflexionar, meditar en la palabra de Dios como servidor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue un servidor de la comunidad. Él pasaba a leer la palabra. Hoy tú, ¿qué te toca a ti? ¿En qué participas? Como lector, como audiencia, como asamblea, todos tenemos la responsabilidad, la obligación, el derecho, en virtud de nuestro bautismo, de prepararnos en todo ello. Pues bien, Jesús hace la lectura de la Torá en la sinagoga. Tenemos la cita bíblica de Lucas capítulo 4, versos 16 al 30. En el Evangelio de Lucas se describe el episodio en el que Jesús hace la lectura de la Torá en la sinagoga de Nazaret. Vemos entonces que Jesús lee la porción de Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2, que dice lo siguiente. Este pasaje pues habla, hermanos, del Espíritu del Señor. Es un pasaje hermoso que ustedes lo deben de reflexionar ya con más tiempo, leer, reflexionar y meditar. Habla del Espíritu del Señor, dice, que ha sido puesto sobre él para predicar el Evangelio a los pobres. Después de leer la porción de la Torá, Jesús comienza a interpretarla, aplicándola a sí mismo y a su misión. Jesús declara entonces que ha venido a cumplir la profecía de Isaías, predicando el Evangelio a los pobres y proclamando la liberación a los cautivos. La declaración de Jesús es una llamada, hermanos, a la acción para sus discípulos y para hoy en día a nosotros, que nos invita a esa misión de predicar el Evangelio, hablar de su palabra, proclamarla, promoviendo la justicia y la liberación en todo el mundo, hermanos. Jesús frecuentemente, él enseñaba en las sinagogas de Galilea y Judea, como lo vemos en la Escritura. Su enseñanza era conocida por su autoridad. Recordemos cómo lo observaban todos cuando él proclamaba la palabra. ¿De dónde le salía la autoridad, verdad? Lo observaban, esa gracia de Dios que le venía, su sabiduría para proclamar, su inteligencia, su capacidad. Todo esto integraba esa proclamación de la palabra de nuestro Señor. Interpretar la Torá de manera nueva y original, en el aquí y ahora. Sin embargo, la enseñanza de Jesús pues generó conflicto con los fariseos y los saduceos, que eran pues los líderes religiosos de la época. Recuerden que Jesús proclamaba la verdad, anunciaba la verdad, y muchos de los que lo escuchaban no les parecía. Decimos hoy en día, ¿a quién le gusta que le digan la verdad? Imagínense Jesús, cuánta autoridad no se veía en él, que pues todos ellos llegaron a ofenderse, ¿verdad?, a molestarse. Ellos se oponían a esa enseñanza de Jesús y entonces lo empezaron a acusar
de ir en contra de la tradición judía. Este conflicto de Jesús con los fariseos, con los saduceos en la sinagoga, pues también anticipa el conflicto más amplio entre Jesús y las autoridades religiosas de Jerusalén, que finalmente pues lo llevó a su crucifixión. Hermanos, conocer la liturgia sinagogal es muy importante para entender así el contexto histórico y cultural de la palabra de Dios en la vida de la comunidad. Y hemos ido viendo, recorriendo a grandes pasos, ¿verdad, hermanos?, esta liturgia sinagogal. ¿Para qué? Para irnos adentrando. ¿De dónde viene la proclamación? ¿Cómo debe de hacerse una proclamación de la palabra de Dios para que sea efectiva? ¿Cómo podemos imitar a nuestro Señor Jesucristo? Pues en la mayor parte posible para cumplir con la misión que Dios nos encomienda. Enseñar la palabra, enseñar su palabra de manera efectiva. Y fomentar entonces así la unidad y la comunión en toda la comunidad cristiana. Y pues de ahí nos damos cuenta que la participación de las primeras comunidades en el culto del templo y en la liturgia sinagogal fuera normal y hasta medio adecuado para proclamar a Jesús. Hablaban, anunciaban a Jesús. Y lo podemos ver en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, con relación al templo. Pedro y Juan. Ellos participan ordinariamente en la oración diaria que se realiza en él, pero recordemos y reflexionemos. Ellos aprovechan para anunciar a Jesús con signos y palabras. Convencidos, ¿verdad? Ya con esa convicción de anunciar a nuestro Señor. Hechos capítulo 3, Isaías capítulo 5, versos 12, capítulo 5, versos 20 al 21. Entonces lo vemos igualmente en la participación de la liturgia sinagogal. Pablo y sus compañeros de misión toman como criterio de acción el participar los sábados en la asamblea judía de cada pueblo o ciudad que ellos visitan. Aprovechan ellos, ¿verdad?, para anunciar a Jesús. Allí oran como miembros del pueblo judío. Pero allí también saben proclamar con valentía que Jesús es Señor. Proclaman con valentía, aquí nos lo indica en cada cita bíblica. Ellos proclaman con valentía. Hechos capítulo 9, versos 20, capítulo 13, versos 5, capítulo 14. Capítulo 14 y verso 1. Capítulo 17, versos 1 y 17. Capítulo 10, versos 17. Capítulo 18, verso 4. Capítulo 18, verso 26. Y capítulo 19, verso 8. Pues hermanos, con este contexto entonces podemos entender mejor que uno de los aspectos heredados por los cristianos de la vida judía, si nos damos cuenta, fue el amor y respeto por la palabra, la entrega, la dedicación a la palabra, su lectura en la asamblea semanal. Cuando Lucas sintetiza la vida comunitaria de los primeros creyentes, lo primero entonces que subraya es el gusto y la dedicación en el estudio de la palabra, de esa palabra proclamada y explicada por los apóstoles. Siempre va acompañada por la lectura y la explicación. Lo primero que subraya es el gusto de la dedicación, el estudio por la palabra de Dios. Esa palabra proclamada
explicada por los apóstoles. Hechos capítulo 2, verso 42, capítulo 6, verso 4, capítulo 17, verso 11. Entonces, la asamblea de la comunidad celebrada el primer día de la semana en honor de la Pascua del Señor. Proclaman ahí la palabra de Dios. Pero veamos, hermanos, es importante darse cuenta que desde entonces los cristianos de la vida judía, lo que llamaba la atención, lo que ellos observaban, fue el amor y respeto por la palabra de Dios. Ahora, la asamblea de la comunidad, celebrada el primer día de la semana en honor de la Pascua del Señor, comprendía entonces una especie de liturgia sinagogal. Vamos viendo cómo ya viene desde entonces esta reunión con cantos, oraciones, lecturas de la palabra y explicación amplia de la misma para aplicarla en la vida del grupo. Es necesaria siempre la explicación para que también quienes lo escuchan lo aprendan a reflexionar y principalmente pues se pueda aplicar en la vida personal en cada quien. También nos habla de que había una comida fraterna que fue llamada Cena del Señor o fracción del pan. Hechos capítulo 20, versos 7 al 12. Primera de Corintios capítulo 11, versos 20 y siguientes. Observamos entonces palabra y cena en común, como en Esdras y Nehemías. Recordamos los pasajes bíblicos que ya recorrimos. Desde entonces había todo esto. Esdras y Nehemías, cuando congregan al pueblo nuevo de Dios y lo edifican al servicio de la transformación del mundo en que viven. Ahora, hermanos, entonces adentrémonos un poco más en el establecimiento y organización del lectorado, llevando ya la parte espiritual para darle el sentido a tu formación, darle el sentido al servicio que das como proclamador. Fíjense, ya en el siglo II encontramos el testimonio de Justino sobre las celebraciones de la Eucaristía en el primer vestigio, aparición, de la experiencia del lectorado en la Iglesia post-apostólica. Y veamos, es un texto valioso que podemos recordar. El día del sol, primero nos dice, en un mismo lugar, se tiene una reunión de los que habitan en las ciudades o en los campos. Se leen públicamente las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. En cuanto el tiempo lo permite, cuando cesa el lector, el presidente hace un discurso, una amonestación y exhortaciones a imitar estas bellas cosas. Entonces, todo lo vamos comparando, hermanos, desde la liturgia sinagogal hasta hoy en día nosotros, nuestras liturgias que vivimos. Comparamos con los pasajes también de Esdras y Nehemías, que son unos pasajes hermosos en los cuales tenemos mucho por aprender, mucho por estar repasando. Luego nos levantamos, dice, luego nos levantamos todos y oramos juntos en voz alta. Continuamos. Después, como ya hemos dicho, cuando se termina la oración, se traen pan con vino y agua. El que preside hace subir al cielo en cuanto puede, pues las oraciones y las escrituras, toda la palabra que se ha leído, las oraciones, todo lo que se preparó, el pan y el vino, todas las Eucaristías. Y todo el pueblo entonces responde con aclamación, amén. Luego tiene lugar la distribución y repartición de estos alimentos eucaristizados, que también pues son llevados a los ausentes
por los diáconos, que es la Sagrada Comunión. ¿A quiénes son llevados? A los que por alguna razón no pudieron asistir, a los enfermos principalmente, cosa que se hace aún todavía. Seguimos en la tradición. Pues bien, hay que fundamentar todo esto en Apología 1:67, que es un texto de San Justino Mártir, un apologeta cristiano del siglo II. En este contexto, Justino Mártir habla sobre la Eucaristía, habla sobre su significado para los cristianos. Ahora entonces podemos deducir de aquí unos elementos importantes. Primero, el día de la reunión comunitaria va recibiendo pues diversos nombres. Primer día de la semana. Si se trata de judíos, Hechos capítulo 20, verso 7. El día del sol, Dei Solis, Sunday en inglés en los ambientes romanos. Pero día del Señor para los cristianos de finales del siglo I. Y vemos que es una asamblea de los hermanos venidos de ciudades y campos vecinos. Todos se congregan ahí para celebrar al Señor y manifestar esa unidad de la comunidad. Porque muchas veces pudiéramos, ¿verdad?, pensar, ¿a qué voy a la Eucaristía? ¿A qué me reúno en la misa? Si aquí puedo leer las memorias de los apóstoles, la palabra de Dios desde mi hogar. Pero no, vean el sentido, es para celebrar al Señor, manifestar la unidad de la comunidad. O sea, nos llama, tenemos ese llamamiento a vivir en comunidad para formar una unidad y así agradecer al Señor. La reunión tiene pues una estructura fundamental: canto, oración, lectura y explicación de la palabra, ofrenda del pan y del vino con las oraciones de acción de gracias, repartición de la cena del Señor. Todos, ¿verdad?, se alimentan de nuestro Señor. En esa reunión de la comunidad, pues, el lector tiene un servicio concreto: leer las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Había, pues, hermanos, en la iglesia, había servicios de fieles ya con la diaconía especial de proclamar a la asamblea la palabra del Señor. Había fieles hermanos que ya se dedicaban al servicio. Estos lectores pues eran distintos al presidente de la comunidad. A este último entonces le corresponde exhortar, amonestar y aplicar a la vida. Esa palabra escuchada, la palabra de Dios, palabra proclamada y escuchada. Los lectores aportaban su servicio de acuerdo con la necesidad, el tiempo, el lugar, el espacio, según la comunidad en la que los que iban a proclamar y esa comunidad que los escuchaba. Inicialmente su ministerio era temporal, después de ser organizado, pues ya de forma permanente. En el siglo siguiente, al leer a Tertuliano y al Papa Cornelio, esto pues en la historia eclesiástica, pues nos encontramos con que el lectorado es un ministerio jerárquico de la Iglesia de Roma. Al lado del obispo, los presbíteros, los diáconos, los subdiáconos, los acólitos, los exorcistas y los porteros. Es muy importante, hermanos, nuevamente recalcar la palabra, ya que hay que adentrarse también en estos documentos, por ejemplo, en la apologética, los escritos de San Justino, biblioteca de los autores cristianos y sobre todo en la Sagrada Escritura. Si tú tienes acceso a ello, adelante, hermanos. Y te vas a enriquecer aún más meditando estas experiencias, estos pasajes hermosos que te llevan a un fin. ¿Cuál?
el proclamar la palabra de Dios ya con convicción. Entonces, el lector era así un joven que supiera leer, que tuviera buena dicción y pudiera ofrecer una vida ejemplar como testimonio. Fíjense, entonces descubrimos que era todo un preparar, un caminar. No nada más a veces podemos pensar, tú haz la lectura y proclama, etcétera. Aquí vamos entonces viendo esa seriedad que se tenía ya desde entonces. Su función o servicio en la comunidad era estable, no de vez en cuando podía presentarse el hermano o la hermana, cuando le daban tiempo a sus ocupaciones, no, era un servicio estable, firme. Ser lector entonces llegó a ser una misión ejercida de por vida. Ahí vemos la seriedad. Y pues entonces se organizaron escuelas de lectores y su preparación se hizo exigente en diversas iglesias. ¿Qué tan importante ellos lo empezaban ya a ver este servicio? Para ello pues tenemos testimonios de la iglesia de Roma, de Cartago y de Cibalis, entre otras. Un poco más tarde, a partir del siglo VI, entonces fue considerado este ministerio como una orden menor en la jerarquía eclesiástica. Y así pasó a ser una etapa en la escala al presbiterado. En la Iglesia Oriental, por su parte, el lectorado apareció en el siglo III o IV, con el nombre de anagnostes, término griego que se utiliza en la Iglesia primitiva, para referirse al lector o al que lee las escrituras en la asamblea litúrgica. Pues el lector tenía que conocer claramente, discernir, leer. El lector es pues aquel que profundiza y penetra en el conocimiento de la palabra de Dios para así poder proclamarla a la comunidad. ¿Y cómo puedes reflexionar en ti tu servicio? ¿Cómo lo estás realizando? ¿Realmente estás profundizando? ¿Claramente te preparas para discernir lo leído y así poder proclamar a la comunidad? ¿O no hay preparación y simplemente sube uno a ejercer su servicio? Pues nunca es tarde, hermanos, hay que empezar a prepararnos. Proclamar la palabra de Dios es un compromiso, es un servicio en el cual requiere seriedad. Ser conscientes de que no la proclamación, pues sí, primero la haces tuya, para ti, para que tú primero la vivas, pero también que pueda esa proclamación lograr un cambio en quienes te escuchan. El lectorado fue un ministerio de la comunidad, al lado de los acólitos y de los salmistas. En la liturgia romana del siglo VIII, pues nos encontramos con que el joven que iba a recibir el ministerio de lector era presentado por su padre. Y el obispo extendía su mano sobre el muchacho, mientras decía, o sea, cuando lo iba a ejercer ya su servicio, lo presentaba a su padre ante el obispo. El obispo le hacía una oración que pronunciaba: Señor Santo, dígnate bendecir a este siervo tuyo, para el oficio de lector, al fin de que se distinga y se revista con la asiduidad, con la cualidad de ser constante, de ser persistente. Y pues esto, hermanos, implica dedicación, compromiso continuo, sin interrupciones ni descuido, porque cuando nos distraemos, abandonamos un poco el servicio, pues caemos en el olvido. Y luego para volver a integrarnos,
pues nuevamente tenemos que ejercer esa formación, puede decir que desde el principio. Por ello aquí les decían, era un compromiso continuo y sin interrupciones ni descuido. Era un servicio ya de por vida. Tener ese cuidado de la lectura de la palabra. Nos dice que su canto, su voz haga resonar con unción espiritual la gracia de la iglesia. ¿Oímos esas palabras? Pues todo ello era la oración que el obispo se dirigía, ¿verdad?, al lector antes de su servicio. Ahora, tú antes de tu servicio, quedas como proclamador, has pedido una bendición a tu sacerdote, a tu párroco, a tu obispo, para que pueda ser fiel ejecutor de la palabra de Dios. Esto se hacía así antes, hermanos. Había esa preparación especial. Por la oración de institución, entonces, podemos deducir, hermanos, que la palabra se proclamaba y se cantaba en la asamblea, como lo hacen todavía hoy los judíos en las sinagogas, como lo hacemos o lo haces tú hoy en día, como lo vemos dentro de la liturgia. Pero además que el estudio y la dedicación a la palabra del lector era todo un estilo de vida que venía a ser, fíjense, como un vestido, un signo de presentación ante la comunidad. O sea, el lector venía bien vestido, bien con la oración, con la preparación, con la motivación de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, y todo eso lo revestía, y así se presentaba ante la comunidad para proclamar la palabra de Dios. Su vida toda realizada a la luz de la palabra que proclamaba. Ya era todo un reflejo, como hemos oído en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él proclamaba en la sinagoga, todos lo conocían, todo su testimonio estaba ahí, y todos, con ilusión, con amor, escuchaban esas palabras de gracia que salían de su boca. Y pues así entonces el lector se revestía, era un signo de presentación ante la comunidad, su vida toda realizada a la luz de la palabra que proclamaba. Pasaba a ser en la comunidad entonces el primer mensaje del Evangelio. Fíjense, antes del Evangelio estaba su testimonio de vida. Antes de proclamar, debe de estar nuestro testimonio. Debe de estar tu testimonio ante la comunidad que te escucha. El estilo de vida del proclamador de la palabra de Dios es fundamental, porque es un reflejo de la palabra de Dios. Lo que tú estás leyendo, lo que tú estás proclamando, habla de ti principalmente, que tú ya lo viviste, lo hiciste vida primeramente. Y entonces así, pues era un modelo para la comunidad, una forma de evangelización y una forma de discipulado. La comunidad entonces observa la vida del proclamador. Cuando está leyendo, cuando está proclamando la palabra, la comunidad está observando al lector y puede ver entonces si su estilo de vida es coherente con la palabra de Dios que proclama. Hermanos, es importante esta formación, es importante adentrarnos en aquellos pasajes que vas a proclamar, ya que si no permites que tu corazón se deje transformar, pues serás siempre la misma persona. Dirás con tu boca creer en Dios. Y Dios para acá, y Dios te bendiga y todo, etcétera. Pero tus acciones y tu vida dirán lo contrario. Qué fuerte, hermanos, qué fuerte y qué llamamiento tan fuerte tenemos al cambio, a la conversión. La palabra de Dios, hermanos, entonces así nos damos cuenta que es la fuente de vida y de esperanza para la humanidad, para la comunidad. Por ello es el saber proclamar lo mejor, ¿verdad? Preparados que podamos estar, pidiendo siempre ese auxilio del Espíritu Santo, porque es palabra de Dios, no es lo que tú vas a proclamar, lo que tú quieres decirles, no,
Es la palabra de Dios. Dios pide tu voz para que la asamblea escuche lo que el Señor quiere decir, quiere comunicar. Y su palabra siempre se debe de transmitir como fuente de vida y de esperanza para la humanidad. Pero si pasamos a leer que ni siquiera se preparó uno ni ensayó, pues vamos a meter muchas veces palabras que no son de la palabra de Dios. Es importante enfocar puntos, comas, entonación y sobre todo cuidar nuestra espiritualidad. El proclamador tiene la responsabilidad de compartir esta fuente de vida a los demás. Y hay esto mucho, ¿verdad?, para que lo tomes como tarea. Fíjate, el proclamador tiene la responsabilidad de compartir esta fuente de vida con los demás, esta esperanza de vida, lo que Dios quiere comunicarte. El proclamador es un instrumento de Dios para compartir su amor y su mensaje con la humanidad, mensaje de salvación hacia los demás. El proclamador de la palabra de Dios entonces debe de ser un modelo de vida cristiana, viviendo según los principios de la palabra de Dios y siendo ejemplo para los demás. Y no podemos pues desanimarnos, no debemos de desanimarnos que digamos, no, pues yo no soy digno, etcétera. No, tu preparación te va a ir llevando a que tu cambio va a ir siendo poco a poco, pero se va viendo el avance, hasta que muchos digan, ¿y qué hay ahí? Que el hermano yo lo conocí así, ahora está tan entregado en las cosas de Dios. Entonces tu testimonio va a llamar a más, ¿verdad? Porque vieron y están viendo en ti un cambio. ¿Cuándo llegará tu conversión? ¿Cuándo llega nuestra conversión? Que ya digamos, ya estamos totalmente cambiados y ahora sí ya no soy ni pecador ni nada. No, hermanos. Nuestro cambio, nuestra conversión total, quizás ni en vida la veamos, pero lo que sí vamos a ir viendo poco a poco ese gran avance. La formación y la preparación son fundamentales para que el proclamador pueda cumplir su misión de manera efectiva. Y así lo dice, de manera efectiva, no más o menos, no, manera efectiva. Pues esto es muy importante, hermanos, hacer llegar a los demás la palabra de Dios de manera efectiva, ser instrumentos eficaces de nuestro Dios Padre. Pues que así sea, queridos hermanos, yo les invito a continuar con estas catequesis virtuales y así seguir conociendo cada vez más tu servicio como proclamador de la palabra de Dios. Vamos a hacer una breve pausa antes de terminar para agradecer a todos ustedes que están en sintonía en esta charla. Primero, Maru Díaz, muchísimas gracias. Nos manda saludos a todo el equipo. De aquí de la diócesis, hermanos, pues ofrecemos una disculpa. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya están solucionados, los cuales siempre les pedimos, ¿verdad?, que ahí en los mensajes nos indiques cuando pues nos escucha o haya alguna interrupción. Te lo agradeceremos verdaderamente. Leticia Rivero Viveros, hola hermanita, nos dice Luz y Sal, reunir y servir. Nos dice también bendecido día. Y nos dice que la palabra es viva y eficaz. Claro que sí, la palabra viva y eficaz, para que tengamos esa respuesta, pues debemos de recibir esa fuente, ¿verdad? Esa fuente para entender el mensaje de nuestro Señor. Y de ahí, pues, gran importancia y responsabilidad que tiene el proclamador. Adriana Soto nos envía un corazón muy, muy grande, muchísimas gracias. Silvia Villegas también nos dice, muy buenos días, muchísimas gracias. Adriana Soto nos dice, saludos hermanos, buen inicio de semana y muy buena enseñanza. Muchísimas gracias. Pues hermanos, les invitamos en verdad a seguir compartiendo estos temas. Francisca García nos dice, muy bonito tema, muy importante para todos los que damos este servicio.
En verdad es un tema enriquecedor, hermanos. Quizás a veces tristemente no podemos transmitirlo como quisiéramos, ¿verdad? Nos hace falta mucho pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a transmitir lo que Él quiere. Pero hermanos, eso sí, no olviden, seguir preparándose, formándose, seguir leyendo estas fuentes de información, porque es muy importante y es muy hermoso darse cuenta cómo toda nuestra tradición parte desde entonces. Y en aquel tiempo, ¿verdad? Vemos a Esdras y Nehemías, cómo ya se dedicaban a esto. Agradecemos también a M. Cruz Moctezuma, Carolina B. C., Isidoro Medel Ixta, Ivone Delgado, Bruno Zúñiga Cruz, Cristian Pérez, Adriana Soto, Albino Rodríguez, Ulises Aguilar, Kul Eay. Agradecemos a Lavalle Gili, Rafaela González, Sergio Eduardo Jiménez Camacho, Erika Jim, Leticia Rivero, Marilú Hernández Pérez, Parroquia de Cristo Rey María de Guadalupe. Gracias, excelente comunidad, gracias parroquia por toda esa comunidad de estarnos escuchando. Mari Estrada, Felicitas Martínez, muchísimas gracias. Lisette Trejo, César Hernández, Manuel Ernesto Mendoza, Melitón Avilés, muchísimas gracias. Aida Liliana Hernández Ángeles, y pues todos ustedes, queridos hermanos, ayúdenos a compartir. Vamos a llevar el mensaje que hoy Dios nos invita a transmitir. Llevemos a Cristo, hermanos, al corazón del mundo. Rafaela González nos dice, gracias por compartir, que Dios nos bendiga, te bendiga y nos bendiga a todos, así sea. Adriana Soto nos dice, sí, es muy importante la preparación constante. Aunque ya llevemos años de preparación, debemos de aceptar nuestra limitación al proclamar la palabra de Dios y no olvidemos que es una proclamación. Correcto. Muy importante. No debemos de decir, ya me lo sé, yo ya no necesito preparación, porque tristemente así se ve. Luego dicen, repasa la lectura, repasa la proclamación. No, y hasta dicen, no, es que yo ya me sé la lectura, seguido la hago. Hermanos, si ni nuestro Señor Jesucristo, siendo nuestro Señor, Él optaba por decir, yo ya me lo sé. Vemos en todos los pasajes, ante cualquier misión que Dios, su Padre Celestial, encomendaba, Jesucristo siempre se preparaba. ¿Y principalmente con qué? Con la oración. ¿Cuántas veces te acercas a la oración, a nuestro Padre Celestial, para pedirle la ayuda para el servicio que vas a ejercer? Y sobre todo como proclamadores, recuerden que la palabra de Dios la debes de hacer llegar a los demás, viva y de manera eficaz. Recuerda, todos somos llamados a prestar este importante servicio. Y no pensemos, digamos, no nada más el obispo, el sacerdote, no, hermano. Desde la iglesia doméstica, desde tu lugar, hermanos, en tu grupo parroquial, en la lectio divina que realizas, en el ámbito que te encuentres, debes y debemos de leer ese pasaje bíblico a los demás y sobre todo, hermanos, transmitir esa palabra viva y eficaz. Pues que así sea, hermanos, muchísimas gracias por su atención. Les invito para que sigan en esta serie de sesiones de los lectores de la palabra de Dios. Gracias en verdad. Dios les bendiga. Soy Carolina Fuentes Ayala, a nombre de Pati Lizaldi, a nombre de Carla, pues les agradecemos infinitamente el habernos acompañado. Recuerden, ayúdenos a evangelizar. ¿Cómo? Compartiendo. Evangelizar es compartir. Que así sea. El coro de los apóstoles te alaba, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte. La fe que celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.